Listo. Entonces observen. Estas iniciales significan movimiento rectilíneo uniforme. Entonces, cuando usted termina de ver vectores, la idea es que usted comprenda cómo son los movimientos, no por qué se generan. El siguiente tema del segundo periodo es por qué se generan los movimientos. Entonces, observen. Dígame, en este momento, ¿el docente está en reposo o no está en reposo? ¿Por qué? Entonces la velocidad es 0. Pero entonces yo le diría, depende. Depende si el sistema de referencia con el que estoy midiendo se encuentra acá mismo en la Tierra. Cada uno de ustedes se encuentra quieto, ¿cierto? Y observa que yo estoy quieto. Pero si usted se encuentra fuera del planeta Tierra, la pregunta es, ¿no está en reposo? La respuesta es, no está en reposo. Porque la Tierra se está moviendo y usted está dentro de la Tierra. Entonces depende del sistema de referencia, depende si usted se encuentra acá mismo o si se encuentra fuera de la Tierra. Siempre los problemas vamos a trabajarlos como si usted estuviera acá mismo dentro de la Tierra para que evite suspicacias, para que evite dualidad. ¿Claro? Listo. Entonces suponga que vamos a analizar este primero. ¿Qué significa M de movimiento? Entonces, ¿acá hay movimiento? Sí. ¿Acá hay movimiento? No. Entonces usted debería decir, bueno, si yo pusiera mi sistema de referencia acá, un sistema de referencia siempre es un plano cartesiano, ojo, no necesariamente tiene que ser así. Si a usted se le da la gana de coger el eje X hacia la izquierda y el eje Y para abajo, en física está bien, no hay problema, usted se le quiere decir. Entonces, digamos que usted me va a analizar a mí, yo soy el objeto de análisis. Observe, mi posición ahorita, si estuviera en este punto, mi posición inicial, ¿cuánto es? 0 metros, ¿sí o no? Porque no me he desplazado. Si avanzo 10 metros hacia adelante, mi posición ya no es 0 metros, sino ¿cuánto? 10 metros hacia adelante. Y si sigo avanzando hacia adelante, ya mi posición no es de 0 metros, sino de ¿cuánto? De 20 metros hacia adelante. Es decir, dígame, ¿estoy en movimiento? No. ¿Estoy en movimiento? ¿Por qué? Y no me vaya a decir porque se está moviendo. Recuerde la explicación previa que le di. Recuérdela. Mi posición inicial es 0. Listo. Ahora mi posición es 10 metros hacia adelante. Ahora mi posición es 20 metros hacia adelante. Vuelvo y hago la pregunta. Inicialmente, ¿me estoy moviendo? No. ¿Me estoy moviendo? Sí. ¿Por qué? Dígalo duro. No, por acá yo no sé qué fue que lo dijo. No. Acá lo dijeron. Dígalo. ¿Cambia de qué? De posición. Si un cuerpo cambia de posición, se mueve. ¿Listo? Si un cuerpo no cambia de posición, por eso la M es de movimiento. Otra característica. ¿Por qué se llamará rectilíneo? Porque, listo, es una línea recta. ¿Quién es una línea recta? ¿Yo soy una línea recta? No. ¿Qué? ¿El qué? No es recorrido, tiene un nombre. No. Entonces, listo. Le ayudo. La trayectoria es una línea recta, ¿sí o no? Una línea recta. Entonces, claro, mire, primera característica, ¿por qué se llama movimiento? Porque hay cambio de ¿qué? De posición. Primero, ¿por qué se llama rectilíneo? Porque la trayectoria que describe es una línea recta. No sabemos si es horizontal, vertical o diagonal inclinada. Generalmente el movimiento rectilíneo uniforme siempre es en el eje X. ¿Listo? Métalo en la cabeza. Generalmente eje X, MR. Ahora, cuando le hablan de U, significa que alguien es constante, uniforme. ¿Quién es constante? Muy bien. La que es constante acá, ¿quién es? La velocidad. Entonces la pregunta es, ¿y eso qué significa? Significa lo siguiente, escúcheme.
que si yo en estos momentos estoy en reposo y luego de un segundo avanzo 10 metros, la velocidad con la que avancé, ¿cuál fue? 10 metros en un segundo. Y significa que si es movimiento rectilíneo uniforme y vuelvo a avanzar 10 metros, ¿cuánto tiempo debió haber pasado? Otro segundo, ¿sí o no? O sea, 10 metros por segundo. Otra vez, 10 metros por segundo. O sea que en los 3 segundos, ¿cuánto avancé? O sea, usted ya se dio cuenta que la velocidad era constante. Entonces, si en un movimiento usted alcanza a identificar que primero avanza 10 metros en un segundo y que en el otro segundo avanza 30 metros, ¿es rectilíneo uniforme? ¿Por qué? Muy bien, ¿por qué? Porque la velocidad cambió de 10 metros por segundo ¿a cuánto? A 30 metros por segundo. ¿Sí o no? Cambió de 10 metros por segundo ¿a cuánto? A 30 metros por segundo. Otra característica que no me debe olvidar, la aceleración. Mire, aceleración no existe. Entonces, a veces uno confunde ambas cosas. ¿Qué es velocidad y qué es aceleración? La velocidad es el cambio de la posición a medida que cambia el tiempo. Este símbolo lo va a encontrar en matemáticas, en física, en química y en biología. Este símbolo es un triángulo. Es la letra griega D, es decir, se llama la letra delta. Delta significa el cambio. Entonces, por ejemplo, las niñas generalmente están muy pendientes de su masa. Eso es así de sencillo. En diciembre, cuando salen a vacaciones y no se cuidan y comen como ballenas, a veces pasa, muchachos, a veces pasa, no nos vamos a decir mentiras. Y resulta que usted fue al médico, uy, estoy bien, la mamá no vaya al médico, vaya porque se vaya y usted suba la balanza 40 kilogramos, vamos a decir 40 kilogramos. Y se sube en febrero y está en 52 y nadie se la aguanta porque piensa que le va a acabar la vida. Y piensa que no puede bajar 12 kilos. No, eso es muy difícil. Es más difícil de bajar que subir, pero sí se puede. ¿Sí o no? Pregunta, ¿cambió la masa de la niña? Sí. ¿Aumentó o disminuyó? ¿Cuánto? O sea, 52 kilogramos es diferente a 40 kilogramos. Entonces usted se da cuenta que el valor final es diferente a quién? Al valor inicial. Pero habrá alguna otra que dice, no, yo me voy a cuidar. Yo no me voy a dejar, que engorde otra, yo no. ¿Sí o no? Y entonces se cuida y resulta que en febrero va y se sube y dice 40 kilogramos. O sea, ¿aumentó o no aumentó? No. O sea que el valor final es igual al valor inicial. O sea que no hubo cambio, no hubo variación. Pregunta, si el cambio es de aumentar, ¿el delta es positivo o es negativo? Positivo. Si el cambio es para disminuir, ¿el delta es positivo o es negativo? Y si el cambio ni aumenta ni disminuye, ¿es cuánto? Cero. Cero. No. Eso es lo que significa. Cambio de la posición a medida que cambia el tiempo. Entonces, mire, 10 metros cada segundo, 10 metros cada segundo, 10 metros cada segundo. Eso es velocidad. Mire la diferencia con la aceleración. Resulta que ahora yo digo, inicialmente miré en el carro el tacómetro y iba a 10 metros por segundo. Y al siguiente segundo ya iba a 50 metros por segundo. O sea que en un segundo aumentó la velocidad, ¿cierto? ¿Cuánto? 40 metros por segundo. ¿En cuánto tiempo? En un segundo. Entonces ahí es cuando recordamos que la aceleración es el cambio de la velocidad a medida que cambia el tiempo. Desde luego usted sabe que las unidades de velocidad son metros por segundo y las unidades de aceleración son metros por segundo al cuadrado. ¿Sí o no? Mire, de 10 a 50 metros por segundo, ¿cuánto cambió? 40 metros por segundo. ¿Pero cuánto tiempo pasó? Un segundo. O sea que cambió 40 metros por segundo al cuadrado. ¿Listo? Esa es la diferencia. Pregunta. MRU, mire, rectilíneo, ¿sí o no? Movimiento rectilíneo. Velocidad de 10 metros por segundo, velocidad de 10 metros por segundo, velocidad de 10 metros por segundo. ¿Está cambiando la velocidad? ¿Así? Mire.
Mire, mire, velocidad de 10 metros por segundo, velocidad de 10 metros por segundo, velocidad de 10 metros por segundo. ¿Está cambiando la velocidad? Como no cambia la velocidad, la aceleración ¿cuánto debe ser? Porque el cambio de velocidad es neutro o cero. Y 0 dividido en cualquier número le da ¿cuánto? 0. Ya, usted entendió el movimiento recíproco. Ah, y lo que no puede olvidar es la ecuación. La posición es igual a la posición inicial más la velocidad por tiempo. Generalmente los libros trabajan sin la posición inicial. Le dicen distancia igual a velocidad por tiempo. Generalmente le dicen esto. ¿Listo? ¿Claro? Cópielo, por favor, cópielo porque necesito pasar a la explicación importante del día. Esta es la teoría. Déjeme felicitarlo por el quiz, la mayoría lo aprobó. La mayoría lo aprobó. Pero de todas maneras, de todo hay. Ahora es que se deje con la evaluación y porque el 5 le puede convertir en 3 si no pasa bien la evaluación. Así como cuando usted pierde un quiz en 2 y al final lo puede dejar todo en 4 cuando pasa alta la evaluación. Dejo otra vez, que no le pase lo de los burros, ¿no? Se le echan las flores y se las tragan y las defecan cuando sigan. Listo. Mientras que usted copia, imagínense que usted usa gafas. Yo, por ahí, si Dios quiere y alcanza el presupuesto, finalizando el año, tendré otra vez gafas. Y resulta que, yo le pregunto, colóquese las gafas. ¿Usted alcanza a observar la realidad? Sí. Listo. Ahora quítese las gafas y tápese el ojo derecho. ¿Alcanza a observar la realidad? Sí. Un poco diferente porque no alcanza a verla completa, pero alcanza a verla. Y si usted se tapa el otro ojo, ¿alcanza a observar la realidad? Sí. De todas formas, con el ojo derecho tapado, con el ojo izquierdo tapado y con las gafas, alcanza a observar la realidad. ¿Sí o no? Sí, alcanza a observar que estamos acá en Matanza, en una clase de décimo, con el profesor Cristian, utilizando tableros. Ya, a eso me refiero. ¿Sí? Entonces, lo que le voy a enseñar es la mirada con el ojo derecho, la mirada con el ojo izquierdo y la mirada con las gafas. Las tres cosas dicen lo mismo, aunque uno sea mirada con el ojo izquierdo, mirada con el ojo derecho y mirada con gafas. Las tres cosas le va a decir lo mismo. Entonces, ¿a qué hago referencia, muchachos? A lo siguiente. Se llaman los gráficos. Gráficos. Primer gráfico. Desde que no se suelte la puntica no pasa nada. Gráficos. Posición versus tiempo. Primer gráfico. Ojo. Primer gráfico. Entonces, el que usted tiene en el punto número 12, este es un gráfico, mire, de posición versus ¿quién? Tiempo. Cosas que no puedo olvidar para mi evaluación, ni para su vida en física. No las puedo olvidar. No las puedo olvidar. Siempre que usted me haga un gráfico, le va a colocar el título. Posición versus tiempo. Usted lo deja sin título y no se saca la nota que se debe sacar. Primero. ¿Listo? Luego, usted le coloca los nombres a las variables. Posición, tiempo. La posición la medimos en metros y el tiempo lo medimos en segundos. Listo. Segunda cosa, después de ponerle los nombres a los ejes, le coloca las unidades. A veces la posición no es en metros sino en kilómetros, lo que le diga el problema. A veces el tiempo no es en segundos sino en horas, lo que le diga el problema. ¿Listo? Listo. Haga el siguiente análisis. Voy a suponer que hacia allá voy a avanzar. Mi posición inicial en este momento
es esta, ¿cierto? En el origen. Y resulta que avanzo 10 metros. Pregunta. ¿Avanzo 10 metros significa que debo subir o debo bajar? Debo subir, ¿cierto? Ahora, la pregunta que le tengo es, ¿el tiempo avanza o no avanza a medida que yo voy subiendo 10 metros? Entonces, vamos a decir que yo avancé 10 metros, y digamos que yo me demoré en eso un segundo. ¿Listo? Entonces, siempre que usted avance en el movimiento rectilíneo uniforme, hace una línea recta inclinada hacia arriba. ¿Listo? Inclinada hacia arriba. Listo. Entonces, esta era mi posición A y acá era mi posición B. Resulta que durante 2 segundos yo me quedé quieto. ¿El tiempo sigue avanzando o no? Sí. O sea que de 1 pasó a ¿cuántos segundos? A 3 segundos, porque yo dije que me demoré 2 segundos. O sea, de 1 paso a 3. Pregunta, yo estoy acá a los 10 metros. ¿Seguí avanzando? No. O sea, ¿mi posición se mantiene o cambia? O sea que todavía estoy en 10 metros. O sea que ahora mi posición sigue siendo la misma, de 10 metros, ¿sí o no? Aunque avance el tiempo, mi posición no avanzó. ¿Qué hubiese ocurrido si hubiese avanzado? ¿Hubiese sido mayor a quién? A 10 metros. ¿Qué hubiese ocurrido si hubiese retrocedido? Pues resulta que me hubiese devuelto menos de 10 metros. Listo. Y en el siguiente segundo, resulta que fui más rápido, pero ya no avancé, sino que retrocedí 20 metros. O sea, ya no avanzo, sino que retrocedo. ¿En cuánto? En un segundo. ¿Cuánto retrocedí? Entonces, me devuelvo 10. ¿Cierto que no alcanza? Falta devolverse otros 10. Entonces, resulta que me devolví otros 10. Vamos a ser más justos. Digamos que no me devolví eso en un segundo, sino en otros 4 segundos. ¿Listo? En otros 4 segundos. O sea que de 3 a ¿cuántos segundos ocurrió ese fenómeno? ¿A dónde? A 7 segundos. O sea que este fue todo mi movimiento. Primera pregunta. ¡Ojo! ¿En qué intervalo retrocedió el cuerpo? Nómbremelo. Intervalo es el espacio de tiempo. De 3 segundos a 7 segundos. Y en las letras que le puse ahí, desea de clarita, la tiene clara. ¿En qué intervalo el cuerpo estuvo en reposo? Sí, ¿de qué? De 1 a 3 segundos y en letras de B a C. Dígame, ¿en qué intervalo la velocidad es 0? Mire. Avanzo. Ahí la velocidad es 0. No. Luego me quedo quieto. ¿Ahí la velocidad es 0? Sí. Luego retrocedo. ¿Ahí la velocidad es 0? No. Pregunta, ¿en qué intervalo la velocidad es 0? Entre B y C, es decir, de 1 a 3 segundos. Pregunta, ¿en dónde retrocedo? De C a D. Entonces, escuche esto para que no se le olvide. Cuando el cuerpo avanza, la velocidad es positiva. Entonces, ahí donde la velocidad es positiva. De A B. Entonces, no me lo olvide, mire. De A B, la velocidad es positiva. O sea que cuando el cuerpo retrocede, la velocidad es ¿qué? La velocidad es negativa. O sea que cuando no avanza ni retrocede, la velocidad es ¿cuánto? 0. Listo. Y yo sé que usted se acuerda de lo siguiente. Ahorita. Una línea recta horizontal no tiene pendiente. ¿Listo? La pendiente es 0. Una línea recta inclinada de esta forma tiene pendiente positiva. Y una línea recta inclinada de esta forma tiene pendiente negativa. Entonces, pregunta. ¿Cómo es la pendiente en el intervalo BC? BC. Es una línea horizontal. Dígalo, que lo dijo. 0.
significa que la velocidad es cero. Acá la pendiente, ¿cómo es? Significa que la velocidad es positiva. Acá la pendiente, ¿cómo es? Negativa. Significa que la velocidad es negativa. Listo, dígame. Dígame los signos, positivo, negativo, cero. Negativo, ahora no me diga cero, positivo, negativo, sino avanza, retrocede, se queda quieto. Otra vez. Avanza. Esta es una pregunta que le hace el ICFES. ¿Será que es posible que haya un movimiento así, vertical? ¿Qué significa eso? A ver, piense. Significa que el tiempo se detiene. Cristian, ¿el tiempo se detiene como cuando mi novio me da besos? Bueno, eso puede pasar, pero dejemos el sentimentalismo a un lado. A ver, físicamente es posible que diga usted T igual a 10 segundos y yo estaba en 20 metros y llegué por acá a 50 metros. ¿Avanzó el tiempo? No, porque está detenido. Mire, 10 segundos. Y resulta que le está diciendo su mente, no avanzó el tiempo e instantáneamente, estando en 20 metros, aparecí en 50 metros. Los que quieren teletransportación y Goku y todo eso. Y los que son muy filosóficos y amorosos dirán, sí. Cada vez que él me besa en el segundo número 10, me lleva como de 20 metros a 50 metros de amor. Bueno, eso cada uno tiene su nivel y escala de amor. En física no. No, esto no es posible. Pregunta. Entonces, ¿avanza, retrocede o se queda quieto? Absurdo, imposible. En mi vida amorosa sí, pero en física no. Entonces, otra vez. Se queda quieto. No, otra vez. Otra vez. Avanza, retrocede, se queda quieto. Está pensando en su vida amorosa, yo sé que sí. Yo sé que sí. Se queda quieto. Retrocede, avanza. Ya entendí que su vida amorosa no la va a decir acá. Claro. Entonces, pregunta que le sale en la prueba y que yo le voy a hacer. ¿Qué significa la pendiente? Ojo, ¿qué significa la pendiente del gráfico posición versus tiempo? Observe y recuerde todo lo que estaba diciendo. ¿Qué significa la pendiente del gráfico posición versus tiempo? Bueno, él dijo una parte de la respuesta, porque es que no siempre la velocidad disminuye, a veces aumenta, a veces cero y a veces es absurdo. Pero ¿qué significa? Que no. A ver, ya, ¿qué significa? Ya, ¿qué significa? No, ¿qué significa? No, usted dijo una parte de la respuesta al principio. No, quítele la palabra disminuye. Ya, ¿qué significa la pendiente del gráfico posición versus tiempo? La velocidad. A veces es cero, a veces es ¿qué? Negativa y a veces es como positiva. Bueno, a veces es negativa, a veces es cero y a veces es positiva. No me lo olviden. ¿Qué significa la pendiente de un gráfico posición versus tiempo? ¿Qué significa? La velocidad. Ya. ¿Listo? Cópielo, por favor. Eso significa la velocidad. El gráfico le necesito que lo tenga para... Así no sea bonito, pero que lo tenga como referencia. ¿Listo? Sí, yo sé que ustedes tienen el gusto.
¿Qué significa la pendiente del gráfico posición versus tiempo? Miren, miren. Significa que el gráfico contento. Significa la ¿Cómo vas a saber? ¿Se acuerda que yo le dije que le iba a mostrar tres miradas? Esta es una. Esta es la más completa. Donde está en la gama. Ahora le voy a mostrar la del ojo derecho. Y finalmente le voy a mostrar la del ojo izquierdo. Entonces, miren. No, tranquilo, tranquilo que eso no se le va a ir. Acá decíamos que la velocidad era como constante. Tranquilo que no le va a ir. La velocidad es como constante. Entonces, usted se imaginará cuáles son los tres gráficos. ¿Cómo se llama ese gráfico? Miren las unidades. Sí, pero los metros son las unidades del vector posición. Entonces, posición versus tiempo. ¿Cuál cree usted que será el otro gráfico? Dígalo. Velocidad versus tiempo. ¿Y cuál cree usted que será el otro gráfico? Dígalo. Aceleración versus. Entonces, las tres miradas, Cristian, son posición versus tiempo, después velocidad versus tiempo y después aceleración versus tiempo. La más completa es la de posición versus tiempo. ¿Listo? Bien. Entonces, ahora este gráfico se va a llamar velocidad versus tiempo. Sí, tranquila, yo ahorita la devuelvo. Es que necesito avanzar. Primera, ¿le puso el nombre? Sí. Listo. ¿Le puso el nombre a los ejes? Sí. ¿Qué le falta ponerle a los ejes? Las unidades. Las unidades. ¿El tiempo se mide en qué? Y la velocidad se mide en metros sobre segundo. Voy a mirar el mismo fenómeno, este mismo fenómeno, igualitico, o sea, de A a B, de B a C y de C a ¿dónde? A D. Yo ya sé que la velocidad de A a B es constante y positiva, ¿sí o no? Miren, de B a C es 0 y de C a D constante y negativa, o sea que se debe cumplir. Miren, no lo olviden. ¿Cómo calculo la velocidad de A a B? Miren. Y usted tiene que recordar lo que vimos al principio. La velocidad yo la calculo como el cambio de quién, de la posición a medida que cambia quién, el tiempo. Entonces voy a mirar la posición en A. ¿Cuánto era la posición en A? 0. ¿Cuánto era la posición en B? 10. ¿Cuánto era el tiempo en A? 0. ¿Cuánto era el tiempo en B? 1. Entonces eso es lo que voy a hacer. Voy a calcular la velocidad de A a B, que es 10 menos 0 sobre 1 menos 0. Esto que acabé de escribir es posición en A menos posición en B. Perdón, posición en B menos posición en A. Porque si acá dice A a B, siempre es final. ¿Quién es la final? B menos A. Y acá es tiempo B menos tiempo A. Entonces, pregunta, ¿cuánto es 10 menos 0? 10. ¿Y cuánto es 1 menos 0? 1. O sea, 10 dividido en 1, 10. O sea que la velocidad de AB da 10 metros por segundo, ¿cierto? ¿Qué pasa? Posición versus tiempo. Se dañó. Sofía, trae el otro, ya ven.
Listo. Mire, ponle cuidado. Ya lo arregló. No, cambié. Mire. Póngale cuidado. Entonces, usted ya sabe cómo calcular la velocidad de A a B. Pregunta. Dígame cuánto vale la velocidad de B a C. ¿Tiene que calcularla? Entonces, la velocidad de B a C vale 0. ¿Y la velocidad de C a D? ¿Cómo la calcula? La posición. ¿Esta posición cuánto era? Menos 10. Muy bien. ¿Cuánto vale la posición final acá? Menos 10. ¿Y la posición inicial cuánto vale? 10. ¿El tiempo final y el tiempo inicial? Entonces usted tendría que hacer eso. Muchachos, présteme atención. Luego, ni el Wix ni los videos se alcanzan. Présteme atención. Al menos tiene que dejar la evaluación entre dos. Si no, no le alcanza. Uno ya hace cuenta. Pila. ¿Listo? Entonces la velocidad de C a D es la velocidad de, la posición de D menos la posición de C sobre el tiempo de D menos el tiempo de C. Si eso es cierto, dígame cuánto es la posición de D. Menos 10. Listo. Entonces usted va a reemplazar. Velocidad de C a D es igual. Posición de D menos 10. Menos, dice acá, ¿sí o no? Posición de C. ¿Cuánto es la posición de C? 10. Listo. 10. Sobre tiempo de D. 7. Y tiempo de C, 3. Listo. Entonces, 7 menos 3. ¿Cuánto me da? Menos 10 y menos 10. Menos 20. Y 7 menos 3, 4. Y menos 20 dividido en 4. Menos 20 dividido en 4. O sea que esta velocidad es de menos 5 metros por segundo. ¿Listo? ¿Usted entendió eso? Simplemente el tiempo es igual. Significa que el tiempo va desde 0 hasta ¿dónde? Hasta 7. Es decir, usted va a colocar 0, 1, 3 y 7. ¿Sí o no? El primer intervalo de A a B, ¿cuánto me dio la velocidad? De A a B, ¿cuánto me dio la velocidad? ¿Es constante? Movimiento rectilíneo es constante. Entonces mire, usted coloca acá 10 metros por segundo. ¿Listo? Después de 1 a 3, ¿cuánto me dio la velocidad? 0. Entonces usted la coloca acá, 0. Y de C a D, ¿cuánto le dio la velocidad? O sea que le dio por acá menos 5. Este es el gráfico de velocidad versus tiempo. Este es el gráfico de posición versus tiempo. No son iguales. Uno es el de posición versus tiempo y otro es el de velocidad versus tiempo. Listo, ya lo puede copiar.
Sí, pero es comprarle la mina. Ya. Es como claro, Le toca ¿no? averiguar. No, yo tengo la ley igual y No, yo tengo que responder por mis daños. Yo no soy responsable, Luisa. Yo no soy Luisa. Yo no soy Luisa y responsable. Ya me quito. Mucho no mandó nada. No, pero yo le ve el favor de corrección. Ay, no, profesora, no me parece. En la mente lo dice. Sí. Yo le pedí el favor. Sí, un poco. Sí, mire, no, de la locura, Entonces le doy la noticia del día. Mírela. Ya se lo coloco. Pues. La noticia del día es la siguiente. Escuchen. Finalizando la clase, usted entrega pregunta 11 y pregunta 12. ¿Listo? Igual que siempre. Usted entrega, finalizando esta clase, usted entrega pregunta 11 y pregunta 12. ¿Listo? Si quiere hágalo una vez en hoja, pero si quiere hacerlo en el cuaderno, me lo pasa en el cuaderno y yo de todas maneras al final reviso. ¿Listo? Esta velocidad versus tiempo. Listo. Muy bien. Igual que en matemáticas, igualitico. El 11 y el 12. Señor. Sí, porque yo finalmente me llevo las hojas en la carpeta. Bueno, califico lo de la carpeta. Entonces, listo. Vamos a terminar la explicación. Ojo, présteme atención. Observe lo siguiente, mire. Si usted quisiera calcular esta área, ¿cómo la calcula? Dígame. ¿Base por quién? Es un rectángulo, ¿cierto? Listo. ¿Cómo calcula usted esta área? Listo, es un rectángulo. ¿La base cuánto mide? 1. ¿Y la altura? O sea, me quedaría 1 por 10, ¿da cuánto? 10. Yo le voy a decir que las unidades son metros, ¿listo? Al final se va a dar cuenta por qué, metros. Esta área, ¿cómo la calcula? Base por altura, ¿sí o no? ¿Cuánto mide la base? 4. ¿Cuánto mide la altura? Menos 5. O sea que el área, ¿cuánto me da ahí? No, porque está por debajo. ¿Cuánto le da? 4 Listo. 4 por menos 5. ¿Cuánto? Menos 20 metros. Menos 20 metros. ¿Y cuánto le dará esta área? Muy bien. Acá no hay área. Mire, observe cómo es de maravilloso. Escuche. ¿Cuánto dio esta área? 10 metros. ¿Eso es desde dónde hasta dónde? Desde 0 a 1 segundo. Mire. De 0 a 1 segundo, ¿cuánto avanzó? 10 metros. Ahora, ¿cuánto le dio esta área? 0. De 1 a 3 segundos, ¿avanzó o retrocedió? Ninguna. Mire, de 1 a 3 segundos no avanzó, porque siguió estando en cuánto? En 10. Muy bien. Y finalmente, de 3 a 7 segundos, ¿cuánto me dio el área? Significa que como me dio negativo, ya no sigo avanzando, sino que me empiezo a ¿qué? A retroceder. ¿Cuánto retrocedo? 20 metros. Retrocedí 10 y retrocedí otros 10 y terminé en ¿dónde? Menos 10. Entonces copie esto, que esto sí le sirve. El área bajo la curva, esta es el área bajo la curva, ¿de qué gráfico? Le da el desplazamiento del cuerpo. Cópielo.
el área bajo la curva, del gráfico velocidad versus tiempo, el área bajo la curva del gráfico velocidad versus tiempo le da el desplazamiento. Le da el desplazamiento. Pregunta, ¿cuánto avanzó acá? ¿Cuánto avanzó? 10 metros. ¿Positivo o negativo? Significa que la velocidad es como positiva, porque si avanzo es positiva. ¿Cuánto avanzó acá? 0 metros. O sea, ni avanza ni retrocede. ¿Cuánto avanzó acá? No avanzó. Debe decir, retrocedió ¿cuánto? 20 metros. O sea que la velocidad es como negativa. Efectivamente, miren, velocidad positiva, velocidad cero y velocidad ¿qué? Negativa. O sea que yo le enseñé a construir a partir del gráfico de posición versus tiempo, el gráfico ¿quién? Velocidad versus tiempo. Pero también le enseñé a construir a partir del gráfico velocidad versus tiempo, ¿cuál gráfico? El de posición versus tiempo. ¿Ya creen que ya? Muy bien, muy bien. Y el otro, mire, el otro es lo primero que usted debe hacer en la evaluación. ¿Por qué es lo primero que debo hacer en la evaluación? ¿Cuánto vale la aceleración siempre? 0. Ese es el primer gráfico que debe hacer al menos para asegurar un 0,3 o un 0,4, al menos. Entonces, aceleración versus tiempo. Dígame, ¿qué unidades viene acá? Unidades. Segundos. Acá. Sobre segundos. ¿Cuántos tiempos son? ¿De 0 a dónde? A 7 segundos. ¿La aceleración es cuánto? 0. 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0. Listo. Este es el gráfico de aceleración de tiempo. ¿Por qué? La aceleración siempre es 0. ¿Ya? ¿Listo? Entonces ya puede resolver el punto 11 y el punto 12. ¿Pasa lo mismo en el Excel en el cuadro que en la nota? Igualito. Igual que matemáticas. Pero de todas formas se toca pasar a la carpeta. O lo hagan igual. Sí, obviamente. Ya lo es que no se hace. El de aceleración es todo en 0. Es rápido. Ya lo cambio, ya lo cambio. Sí, ya, ahorita se acomodan de a 3 y yo ya digo cómo quedan los que están solos y que no están con el... Listo, muchachos. Finalizando la clase me llevo punto 11 y punto número 12.